Grabar un vídeo que no debe ser grabado. Estáis esperando morir y mueres esperando. El trabajo te hará libre. Los judíos son una raza que debe ser totalmente exterminada. No es una simulación. Eran exterminados inmediatamente. ¿Qué culpa tendría ese niño? Imposible sonreír en un día como hoy. Este llegó el 12 de diciembre. Los utensilios arrebatados a la gente. No es algo que se deba olvidar. De las mujeres se desnudaban antes de ser ejecutadas. Se hacían experimentos de medicina con personas. Ande los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres. Estas son las latas auténticas que contenían el pesticida. Hornos donde se quemaba la gente a 1000 grados. Estos eran los trenes esperando su turno de morir. Los nombres de las personas. Por eso se construyó Auschwitz en esta zona. Hoy toca grabar un vídeo que no debe ser grabado. Vamos a contar una historia que no debe ser contada, porque son hechos que nunca debieron ocurrir. Es imposible sonreír en un día como hoy. Es imposible sonreír contando una historia como la que voy a contar y viviendo lo que voy a ver. Os pongo un poco de contexto. Segunda Guerra Mundial, ocupación de Polonia por parte de la Alemania nazi, campo de concentración de Auschwitz, primero construido como un campo de trabajo, luego como un campo directamente de exterminio, principalmente enfocado al exterminio de los judíos, pero últimamente también se exterminaron personas que no estaban de acuerdo con el régimen, minorías diferentes a los judíos, gitanos, homosexuales, etc. El odio llevó a que los judíos históricamente fuesen considerados diferentes por sus diferentes creencias religiosas, sus diferentes formas de ver la religión. También hasta cierto punto incluso se les culpaba de asesinato de niños, robos. Históricamente la historia fue degenerando y la marginalidad fue haciéndose mayor. Incluso a los judíos se les obligaba a realizar trabajos relacionados con los préstamos de dinero que estaban prohibidos por la Iglesia Católica, de ahí que a los judíos se les conozca como usureros o ávaros. Pero bueno, vamos a contar una historia que no debe ser contada, una experiencia que no debe ser vivida, pero ocurrió. No ha podido acompañarme Sara en esta excursión, se ha quedado en Georgia por motivos de trabajo y vamos primero a localizar nuestro permiso de grabación, porque aquí no se puede grabar, pero he conseguido que me otorguen un permiso, así que vamos a por él y a contar la historia de la mejor forma posible. Ya he conseguido el permiso de grabación, es algo que solicité con unas 2 semanas de antelación más o menos. Aquí no se puede grabar, hay pocos vídeos sobre Auschwitz porque conseguir el permiso de grabación no es fácil, pero última sonrisa del día, he tenido la suerte de conseguirlo. Si os fijáis en el plano aéreo, Auschwitz fue construido estratégicamente por la Alemania nazi en el sur de Polonia, debido a que las comunicaciones por ferrocarril con diferentes sitios de Europa eran bastante fáciles. Entonces era fácil, entre comillas, traer a gente a los campos de trabajo o directamente a los campos de exterminio que desafortunadamente veremos dentro de un rato. Contrario a lo que yo pensaba, el despliegue turístico en Auschwitz es espectacular. Hoy hace un tiempo terrible, llueve sin parar. Hemos venido a un autocar entero y había fuera por lo menos 15 más aparcados. Es brutal la cantidad de gente haciendo turismo que hay aquí. Como podéis ver, llevo los auriculares de la guía turística porque lo tienen todo bastante bien organizado para no tener que estar dando gritos y que cada uno pueda ir más o menos por libre, pero enterándose de las explicaciones. No se puede venir a hacer el recorrido solo, hay que hacerlo con un tour, ya sea grupal o ya sea privado. Había 2 personas en el tour que se rieron porque, bueno, ocurrió algo relativamente gracioso y el guía inmediatamente dijo: no, aquí está prohibido reír. Estamos viendo un sitio en el que ocurrió uno de los mayores genocidios de la historia. Por aquí delante, de forma bastante irónica, está escrito por los alemanes Arbeit macht frei, que significa el trabajo te hará libre. Curiosamente está escrito eso porque aquí la gente venía a trabajar, pero venían, bueno, ya sabemos a qué venían. Entonces el trabajo no hacía libre, pero ese es el pensamiento con el que ellos venían. Y esta es la entrada a Auschwitz.
Todo el recinto de Auschwitz se expande por una superficie de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. Aquí fueron exterminados aproximadamente 1 millón de personas y, como contaba antes, en su mayoría el 90% eran judíos, pero también había otro tipo de minorías religiosas, étnicas o de ideologías. Mirad, no hemos hecho más que empezar y ya encontramos bastantes edificios. Todos estos edificios son los barracks, las barracas, creo que es la traducción al español. Todo esto fue construido por prisioneros. El motivo adicional del exterminio era, como llamaban los nazis, la solución final. Es lo que ellos buscaban para acabar con los judíos en Europa. Motivos de limpieza étnica, preservación de la raza aria europea. Vamos a entrar ahora al bloque 4, que es una sala de exterminación. Es donde la gente era directamente exterminada por motivos que solamente los nazis entendían. Porque no trabajaban bien, porque trabajaban lento, o directamente porque no estaban capacitados para trabajar, porque eran mujeres débiles, niños o enfermos. Estos últimos directamente no tenían la oportunidad de trabajar. Según llegaban los trenes, eran directamente metidos a las salas de exterminio. El cartel dice: los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Por eso creo que es importante documentar ese tipo de cosas, porque no es algo que se deba olvidar. Mirad, lo que explicaba al principio de por qué el campo de concentración se construyó aquí es porque Auschwitz era un sitio extremadamente bien comunicado con el resto de Europa. Si os fijáis en este mapa, veréis que está justo al centro de prácticamente todo. El motivo por el que Polonia fue el país donde ocurrió todo esto y porque los nazis tenían tanto interés es porque estaba exactamente al medio de los dos frentes, del frente soviético y del frente europeo occidental. Entonces el país directamente fue dividido por la mitad soviética y la mitad occidental, y Auschwitz estaba en una zona tremendamente estratégica de todo esto. Aquí hay números que justifican lo que decía antes de la cantidad de personas que fueron exterminadas aquí. 1.100.000 judíos, 150.000 polacos, 23.000 gitanos, 15.000 presos de guerra soviéticos y otros 25.000 personas de otros grupos étnicos diferentes que no le gustaban a los que le tenía que gustar. El 90% de ellos eran judíos. Aquí hay inscripciones de diferentes líderes alemanes de la época. Este es Otto Thierack, ministro de Justicia del Tercer Reich. Dice: debemos liberar la nación alemana de polacos, rusos, judíos y gitanos. Aquí tenemos otro de Hans Frank, el gobernador general en la Polonia nazi. Los judíos son una raza que debe ser totalmente exterminada. Es muy difícil comprender tantísimo odio, es muy difícil comprender tantísima rabia, tantísima ira. El inicio de todo esto viene un poco por lo que contaba antes, ¿no? Por ser considerados diferentes. Incluso se les culpaba del asesinato de Jesucristo. Entonces, claro, se les odiaba profundamente. Aquí tenemos un poco un desglose de judíos que fueron deportados a Auschwitz. La mayoría venían de Hungría, luego Polonia, Francia, Holanda, Grecia, la antigua Bohemia, República Checa, Eslovaquia, Bélgica, en fin. Y además de eso hubo aproximadamente 34.000 judíos que fueron transferidos de otro tipo de campos de concentración. Si os fijáis en estas fotos, no se les ve cara de gran sufrimiento al principio, cuando todo esto empezó, porque venían con la promesa de tierras, trabajo, fortuna, y se encontraron con una realidad completamente diferente.
Tenemos la llegada de judíos, por ejemplo, desde Hungría, que es el país que más judíos deportó. Si os fijáis, hay niños, mujeres, bebés, todos esos iban directamente a ser exterminados porque no tenían capacidad de trabajar, entonces no servían para nada. Seguimos con la ruta de la muerte, que es como se llama esta sala porque representa todo el proceso desde la llegada, pasando por su selección hasta el final, con la llegada de los judíos desde Hungría y antes de la selección. Aquí, como contaba antes, solamente eran seleccionados hombres fuertes de entre 20 y 40 años aproximadamente, personas con problemas mentales, personas que estuvieran enfermas, mujeres embarazadas, niños, niñas. No tenían ninguna oportunidad de sobrevivir. Aquí están ya preparados para la selección. Esta es una foto del 44. Es realmente escalofriante esto. Ya habiendo hecho la selección, ellos ya van en el camino de la muerte, como veis aquí. Veréis, son todos niños, mujeres, personas débiles. No iban a trabajar, iban directos a morir. Entramos a la sala en la que conoceremos los métodos de exterminio. Las fotos en esta sala no son demasiado buenas porque fueron hechas con prisa, obviamente. Y aquí tenemos mujeres judías siendo llevadas a cámaras de gas. Quema de cuerpos muertos tras asesinatos en masa. Esta foto, por cierto, fue hecha de forma ilegal. Seguramente por eso las fotos no son de buena calidad, fueron hechas sin permiso. Aquí hay un modelo de la cámara de gas y el crematorio 2, operativo desde marzo del 43 hasta noviembre del 44. Allí es donde se exterminaba la gente, se mataba, ahí es donde caían y luego se traían aquí para ser quemados. Estas de aquí son las latas donde se contenía el Zyklon B, que es el pesticida que se utilizaba para quemar a las víctimas en las cámaras de gas. Estas son las latas auténticas que contenían el pesticida. Acabamos de salir de una sala en la que está estrictamente prohibido grabar, incluso con permiso como tengo yo. De todas formas tampoco se habría visto mucho porque era muy oscura, y es la sala del pelo femenino. A las mujeres se les arrancaba el pelo, una vez muertas supongo, para realizar herramientas, artesanía, ropa, y había en la sala 2 o 3 herramientas para la vista y una pared entera llena de montañas de pelo humano. Había uno de esos edificios que le llamaban Canadá, porque se asociaba a Estados Unidos y Canadá como la paz, como la liberación, como la libertad. Y en este edificio era donde ellos venían con esa esperanza, con esperanzas de libertad, con esperanzas de liberación, y le pusieron Canadá. Detrás mío hay un cartel que explica esta nave, que dice que aquí se encuentran algunas de las pertenencias arrebatadas a las víctimas por las fuerzas soviéticas. Y estas posesiones fueron encontradas después de la liberación del campo por los soviéticos. Aquí tenemos alfombras de oración judía. Todo esto eran cosas que traían los judíos, almacenaban como podían y luego, pues bueno, fueron encontrados. Gafas. Mirad. Ay. Fotos de peines. Zapatos de niños. Ropa a montones. Y esto de aquí no me queda claro qué es. No parecen pertenencias. Más utensilios arrebatados a la gente. Ollas, sartenes, cazos, tazas, platos. Zapatos. Todo esto que estamos viendo es real, no es un montaje,
No es una simulación. Estos son los zapatos reales que traía la gente. La ropa real que traía la gente, los artilugios reales que traía la gente. Esto es historia. Viendo todos estos zapatos, mirad, es que ahí hay más, o sea, esto no para. Uno se da cuenta de la magnitud de esto, ¿no? Porque los números a veces nos hacen perder un poco la noción de las cosas. 1 millón de personas, vale, parece mucho. Pero es tan grande que es difícil de materializar. Pero viéndolo, uno se hace mejor la idea. Mirad qué zapatitos. ¿Qué culpa tendría ese niño de que un... Bueno, no voy a hacer comentarios. Creo que no hace falta. Maletas, cestas, en fin, el equipaje. Insisto, esto no es un montaje, esto no es una simulación, esto no es una pantomima turística, esto es lo que traía la gente que venía aquí a morir. Los nombres de las personas, sus inscripciones, sus años de nacimiento. Vamos ahora entrando a la exposición de las condiciones de vida y condiciones sanitarias de los prisioneros de Auschwitz. Es por aquí. Este es el aspecto que tenían las habitaciones de los prisioneros durante las primeras semanas de la existencia de Auschwitz. Las condiciones eran... ¿para qué decirlo? Esta es otra sala donde dormían. Aquí dormían todos hacinados. Por la mañana les hacían recoger los colchones y llevarlos todos a la esquina de la habitación para que en la habitación se pudieran desarrollar otro tipo de actividades. Mirad, no sé si se alcanza a ver, pero intentaré hacerle zoom. Ahí hay una ilustración que representa lo que ocurría en estas salas. Todos estos de aquí, todos estos son fotos de los prisioneros. Todo, hasta el final. Obviamente, para nada, estos son todos los que había, ni muchísimo menos. Esto será, pues, un porcentaje mínimo. Interior de los lavatorios, de los baños. Aquí hay más lavatorios, por supuesto comunes como todo. Más fotos de gente, mirad. Este llegó el 12 de diciembre y el 16 de febrero del año siguiente murió. Para que deis cuenta lo poco que aguantaba la gente para comer, les tocaba medio litro de agua durante todo el día, 300 gramos de pan y poco más. Eran 3 comidas al día y se dividían de esa manera. Entonces, claro, las condiciones no eran aptas para aguantar mucho tiempo con vida. En este edificio que tengo detrás mío es donde se hacían experimentos de medicina con personas cuyas vidas no valían nada. Entonces podían permitirse perder 200, 300 vidas al día experimentando para conseguir nuevos fármacos. Concretamente, aquí se experimentaba con medicamentos para infertilidad. Es decir, dejaban infértiles a las mujeres y si el experimento fallaba, pues las mujeres morían, no importaba. Ahí es donde se realizaban los experimentos. Ahí está la cama, donde ponían a las mujeres para hacer los experimentos de infertilidad. Y si funcionaba bien, y si no, pues bien también.
están las oficinas. La sala del jurado, donde se hacían las secciones y se hacía recuento de las muertes diarias. Y en el sótano, ya os digo, cuando bajemos no puedo grabar, pero luego lo cuento. Este es el baño donde las mujeres se desnudaban antes de ser ejecutadas. Después de aquí, al desnudarse, las agrupaban en pares y las llevaban al muro de la muerte donde les disparaban. Esta es la entrada al sótano del bloque 11. A partir de aquí ya no puedo grabar, pero luego os cuento lo que hay. Bueno, básicamente el sótano es la desgracia humana demostrada. Son muchas salas en las que la gente moría de diferentes maneras. Salas muy pequeñas en las que ponían a 5 personas y prácticamente no se podían mover y morían. Salas en las que la ventana era de este tamaño y no entraba luz ni oxígeno y morían. Y este edificio se conoce como el edificio de la muerte porque era el edificio donde se ejecutaba de estas formas tan crueles. Es decir, no se les disparaba, no era una muerte rápida. Era tortura, era el edificio de la tortura. Y el motivo por el que se torturaba a la gente era porque eran rebeldes. Era gente que intentaba escapar, era gente que mantenía contacto con el mundo exterior, era gente que no quería lo que tenía y lo manifestaba. Aquí podemos ver los procedimientos médicos que se hacían en el hospital. El médico administrando la vacuna de la muerte y cargando gente enferma en los coches para llevársela a los hospitales también. Esto que tengo aquí detrás es la zona de las ejecuciones públicas, es decir, donde se ahorcaba a la gente para mandar mensajes al resto de los prisioneros. No os portéis mal, no tengáis contacto con el exterior, no seáis rebeldes, porque si no vuestra vida va a acabar. Y esto era aquí, precisamente aquí. Esto que tengo detrás era el hospital de verdad. Aquí es donde realmente se atendía a los nazis que necesitaban atención médica. Los demás tenían un hospital falso, donde simplemente se les aislaba para no contagiar a los demás, pero igualmente se les mataba. No creo que se vea en el vídeo, pero esos son los hornos donde se metían las personas para quemarlas. Esos son los rieles desde donde se les empujaba y se les metía ahí abajo para ser incinerados. O sea, toda esta sala es el incineratorio. Dejamos atrás la primera zona de Auschwitz, que es pues donde están las naves que hemos visto, y ahora vamos a Birkenau, que está a 2,5 kilómetros de aquí. Ya estamos en la segunda parte del recorrido, en Birkenau, y fijaos, el tren venía directo, línea directa a la muerte. Por eso se construyó Auschwitz en esta zona, por las conexiones ferroviarias. Y lo que decía al principio de los 40 kilómetros, el área de exclusión en torno a Auschwitz era de 40 kilómetros. Todo lo que había en ese entorno, en 40 kilómetros a la redonda, se destrozó para
que Auschwitz pudiera seguir creciendo, para que Auschwitz pudiera seguir desarrollándose industrialmente, etc. No es que fuese así de grande, esa era el área de exclusión. La zona de Birkenau, donde estamos ahora, es donde llegaban los trenes con los exiliados que mandaban a Auschwitz. Estos eran los trenes, venían por ahí, por esa entrada que he señalado antes, llegaban hasta aquí, y aquí es donde se dividían en filas, hombres fuertes y sanos, resto de personas para morir. Como he dicho antes, a los hombres se les daba la oportunidad de trabajar hasta que sus cuerpos reventaban y los demás eran exterminados inmediatamente, sin ningún tipo de oportunidad. A mis espaldas tenemos un memorial construido post esta época y todas estas formaciones no se pueden explicar. Son sujetas a interpretación personal de cada uno. Nadie puede explicarlas, pero cada persona las interpreta a su manera. Y a lo largo de todo el monumento está escrito esto en diferentes idiomas, varios idiomas europeos. Por siempre permitir que este lugar sea un llanto a la desgracia y una advertencia a la humanidad donde los nazis asesinaron a aproximadamente 1 millón de personas, hombres, mujeres, niños, principalmente judíos, de varios países de Europa. Auschwitz-Birkenau, 1940-1945. Aquí lo tenemos en alemán. Y este idioma no sé cuál es, pero bueno, hay un montón de idiomas por aquí. Y es lo que digo, estos monumentos no tienen explicación, son sujetos a interpretación. Voy a ver si es posible conseguir algún plano desde arriba para poder verlo en un ángulo en el que quizá sea más fácil de interpretar algo, pero ya os digo, es completamente subjetivo, no tiene explicación ninguna. Mirad qué escritura más curiosa, que este lugar donde los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres y mujeres y criaturas, la más parte judíos de varios países de la Europa. Yo no sé muy bien qué idioma será este. Parece español. Creo que es una versión del español que se habla en algún país o se hablaba en algún país, que era como un español modificado. Pero lo dejaré por aquí para que lo aprendamos todos. Aquí están las ruinas del principal edificio donde se le arrebataban a la gente sus pertenencias y se les ponía la ropa del campo de concentración. Y luego por allá al fondo se ven saliendo del césped chimeneas a lo largo de todo este campo. Todas las chimeneas que se ven son hornos donde se quemaba la gente a 1000 grados. Todas, absolutamente todas. Aquí se ven chimeneas de hornos de personas. Os lo que decía antes, todas estas chimeneas, todo, absolutamente todo lo que se ve allí, no sé si la cámara lo podrá capturar, pero todo lo que se ve por allí son todo chimeneas, hornos donde quemaban a personas. En estas casas que tengo detrás había trabajadores nazis cuya misión era destrozar a martillazos todo lo que el fuego no era capaz de comerse. Huesos, y supongo que ya, no creo que hubiera nada más. Imaginad el trabajo, ¿eh? Tu trabajo en la vida es romper huesos de personas inocentes que previamente tus compañeros han quemado. Aquí hay una foto aérea del campo de exterminación de Birkenau, donde estamos ahora, donde se aprecia realmente la magnitud. Nosotros ahora mismo estamos aquí, justo aquí donde me veo. Y esto es lo que había. Por aquí llegaban los trenes, se separaba la gente, las familias que venían en el tren con la esperanza de una vida nueva, una vida mejor, terrenos, trabajos, se despedían para siempre. Bueno, se despedían, yo creo que sin saber lo que les esperaba, y jamás se volvían a ver. Uno de
los últimos edificios del día es la nave de la muerte, que fue utilizada para almacenar a prisioneras mujeres antes de su exterminio en las cámaras de gas. Aquí tenían que esperar bastantes días sin recibir agua ni comida. El resultado obviamente era que muchas mujeres morían mientras esperaban ser enviadas a la cámara de gas. O sea, imaginaos eso, estáis esperando morir y mueres esperando. Esta es la entrada. Aquí es donde las mujeres venían a esperar la muerte en la cámara de gas. En cada una de estas estanterías estaban unas 6 o 7 mujeres esperando su turno de morir. Y como contaba antes, muchas mujeres no llegaban a su condena y morían aquí, porque las condiciones eran terribles, no les daban de comer, mucho frío, polvo, humedad, no son condiciones humanas y claro, no llegaban con vida a la muerte. Y con esta vista tan macabra acaba este vídeo. Espero que os haya gustado, aunque gustar no es una palabra que me gusta utilizar en este contexto, pero espero que haya servido para recordar un poco estos eventos que han ocurrido, la realidad que hemos vivido hace muy poco tiempo y pedirle al universo que jamás vuelva a ocurrir algo así. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.